Hola, ¿qué tal Mario? ¿Qué tal Nicolás? Hola. Encantado de estar con ustedes. Me Acá acuerdo. son las 3:20 de la tarde ahora. Ah, bueno, son Cuatro casi horas, 4 horas más o menos. Sí, exactamente, 4 horas. ¿Y cómo está el Estamos con clima un por allá? día, estamos con un día precioso hoy de verano. La verdad que este año ha sido especialmente caluroso. Ujú. Estamos hablando de acá un día de muchísimo calor, estamos hablando de 30 grados. Hoy hace 31 grados, así que un día muy Sí, agradable. sí. Ah, bueno. ¿Y son como los calores acá de Misiones o no hay tanta humedad allá? No, no, todo mucho más suave. Acá calores de 40 grados como en algunos veranos hay allá, no Ujú. se llegan a estas temperaturas. Bien. Pero bueno, dice la gente de acá que están viviendo las temperaturas más altas. No sé si será por el cambio climático o qué, pero bueno, Sí, pasa es en lo todo que el dice la mundo, gente por ¿no? acá. Sí, bueno, pasa en todo Sí, el mundo. Acá, por ejemplo, hoy estamos con 5 grados, creo que sí. 25 grados. Ayer llegamos a tener 28, 29 grados de temperatura y estamos en otoño entrando en Ya invierno. entramos en invierno. En invierno ya ah, entramos. El 21 de junio increíble, entramos. ¿no? Sí, Increíble esas temperaturas sí. ya en invierno. Ujú. Y vos ya te quedaste a vivir ahí en Inglaterra. ¿Qué te gusta de los ingleses y qué extrañas de Misiones? Uy, muchas Más vos cosas. con un tipo que Eh, con todo un bagaje cultural, porque me imagino que tu viejo, Daniel, de hoy nos estábamos acordando justo del episodio del buey, no sé si te acordás de ese buey que iba en el desfile y se paró sí, en el medio que del se desfile y soltó. salió corriendo. No, me Sí, estaba acordando de eso. A tremendo muchos no lío se nos armó. alcanzó las piernas para salir corriendo, ¿no? Fue Este, tremendo. sí. Igual te digo que mi viejo, yo no estaba ese día ahí, pero estaba en casa, pero vino preocupado, te digo, Sí, ¿no? no, es que no va a venir preocupado. Si todos quedamos locos, estábamos blancos ahí. Hubo una persona que estaban haciendo unos choripanes, ¿viste? En la calle, en el kiosquito de los Bordín, y una señora en el tumulto se para arriba del fuego y se quedó paradita arriba del fuego y ni se dio cuenta, quedó petrificada y pobre mujer. ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Sabe Dios cómo habrá mío. salido, no? Hizo la de San Juan, Claro, andar y por la viste que dicen brasa. que si vos crees en Dios y crees en San Juan, si pasás caminando no te quemás. Esta mujer pagó todos Sí, los bueno. pecados ahí, ya salvó de todo ahí, ¿no? Con el susto se habrá olvidado de todo. Claro, Sí, y yo digo, qué bueno, linda con toda anécdota. esa carga emotiva que tu viejo les habrá salido transmitir, porque a tu hermano, a Federico, a Fausto, a vos, me imagino que de vez en cuando te debe agarrar una cosita así como quiero volver a Misiones, ¿no? No, más vale, más vale. Especialmente, a ver, yo estuve toda mi adolescencia ahí, desde los 8 hasta los 18 y conservo muchísimos amigos y muchísimos afectos y bueno, no voy todos los días que quisiera y sí, se extraña muchísimo. O sea, eso es lo que tiene la Argentina, ¿no? La parte de la familia, los amigos, en muchas cosas andaremos peor, pero en eso somos un pueblo muy muy bonito, ¿no? Muy lindo. Ujú. Sí, allá, digamos, en Europa, quizás por todas las situaciones que les ha tocado vivir, son un poco más fríos, principalmente los ingleses, que se habla de esa flema inglesa, que los tipos vos le podés estar martillando el dedo y viste, se mantienen ahí. Después te das vuelta y pegan un grito, viste, ¡ah! Pero mientras vos le estás golpeando, el chabón no dice nada, viste. Tal cual, ¿Eh? tal cual. No, es una cultura muy diferente. Pero bueno, yo también te digo, estoy agradecido de haber vivido en España y desde hace 5 años que estoy acá. Y también uno ve esas diferencias culturales y bueno, ves las cosas positivas y aquellas a lo mejor que no lo son tanto, ¿no? Ujú. Siempre digo, si se pudiera eh, tener como un lugar ideal, ¿no? Tomando lo mejor de cada cultura sería precioso, pero bueno, no es posible. Y bueno. Pero bueno, por lo menos uno se va quedando con las cosas interesantes de cada lugar en el que le va tocando estar, ¿no? Bien. Lo convocábamos a Sasha Stefani porque él es uno de los recuperados de COVID-19. Tu testimonio salió por toda la provincia, fuiste convocado después por varios medios de comunicación del país. Pero vos sabés que hoy en el diario Clarín, y nosotros reproducimos esa información,
aparece el testimonio de un señor que no recuerdo el nombre en este momento, del apellido creo que es Gómez. Dice que es un señor que está condenado a muerte porque a él no le dan el plasma para recuperarse. Y entonces decidimos, bueno, consultarte a vos, que sos una persona recuperada, si en algún momento las autoridades sanitarias de Inglaterra te convocaron para donar sangre y sacar el plasma, y si fue así, bueno, si sabes para qué se usa el plasma, ¿no? Bueno, mirá, yo pasé la enfermedad en marzo, y ya salí del hospital a finales de marzo, y al poco tiempo, bueno, me hicieron un seguimiento, porque aquí si te hospitalizan, en mi caso como además fue una neumonía severa, bueno, estuve en riesgo de vida o de muerte, según se vea, me fueron haciendo un seguimiento, ¿no? Uh-huh. Y seguimiento telefónico nada más. Y entonces al cabo de unos días me llamaron para ofrecerme como donante de plasma. Sí. Yo, encantadísimo de la vida, accedí. Tenían que esperar unos días porque hay como un protocolo que hay que esperar unos días después de salir externado del hospital. Y bueno, finalmente no continuó porque como tuve una operación en el año 2013 de una córnea, uh-huh. Tuve un trasplante de córnea hecho en ese año, entonces no fui elegible, digamos, para continuar, pero me hubiese encantado, ¿no? Porque es dar una ayuda. Y por lo que sé de las noticias de acá, es que, bueno, se contactan con los pacientes que se han recuperado para invitarlos voluntariamente a donar plasma, ¿no? Uh-huh. Y sé que está teniendo bastante acogida. Claro. Porque es un tratamiento que, bueno, que se ha demostrado que tiene una cierta efectividad, ¿no? Entonces, pero bueno, para serlo sincero, Nicolás, Mario, cuando vi el video, me sentí un poco identificado, ¿no? Yo no sé si es falso o es verdadero, la verdad que no tengo el conocimiento médico para decirte a ver cuáles son los síntomas exactamente que tendría que demostrar si eso fuera así o no, pero bueno, yo me reconocí bastante porque especialmente durante los 2 días donde más severo estuve, esto de hacer frases muy cortas porque no te alcanza el aire y cómo hablaba esta persona, bueno, eso es característico de la etapa, cuando te da una etapa un poco más avanzada, ¿no? O síntomas más graves, mejor dicho, de la enfermedad. Yo uh-huh. tenía esas mismas dificultades. Claro. Los médicos del Hospital Santoyani y el director salió a decir en el medio de que este hombre no calificaba para el plasma porque, bueno, había otras personas que había prioridad. No sé si hay una limitación en cuanto a la entrega de plasma, y entonces la discusión es, hay plasma para ricos y no hay plasma para pobres, ¿no? Que es lo que él ponía en evidencia, pero bueno, las autoridades sanitarias dicen que este hombre no está en un estado tan crítico como para que requiera de la utilización de ese plasma, que después podría ser utilizado en otro paciente que sí lo necesita, ¿no? Sí, claro, no sé exactamente cuáles son como vos bien decís, ¿no? Los estándares que ellos necesitan para aplicar o no un tratamiento. Uh-huh. Supongo yo, como en el resto del mundo, que eso por lo menos tiene que estar escrito en algún lado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es cierto que los recursos para atender y en todas partes del mundo funciona así, porque aquí sucedió lo mismo. Uh-huh. Se especifican y bueno, a mí también me escuchó oír eso. Yo estaba muy mal, yo estuve 10 días convaleciente en mi casa antes de que me internaran. Uh-huh. Y las ambulancias, en 2 oportunidades, antes de que finalmente me internaran, bueno, los paramédicos me informaron que los valores no eran los que ellos necesitaban como para justificar una internación. Y yo sé muy bien que si me hubiesen internado antes, seguramente no se hubiese complicado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esas son las políticas sanitarias de cada país, ¿no? Y allá se cumplen a rajatabla.
esperá, Exacto. acabo de hacer una manifestación pública y puede ser que se avance un poquito en el tema, ¿no? Sí, a ver, igualmente es un poco lo que te explicaba, te muestran que aunque el sistema de aquí la salud es pública y es de calidad, pero aún así son recursos restringidos los que tienen. Entonces, ellos establecen unos protocolos o para ver, no ver, que también, bueno, se entienden, pero bueno, provocan estas injusticias que bueno, a veces los sistemas no son capaces de resolver, ¿no? Bien. Sasha, bueno, me imagino, como decías, te viste muy identificado con este video de Oscar Gómez, que fue el que se estaba haciendo la Sí. selfie. Muchos por ahí decían, pero bueno, quizás como se está filmando solamente el rostro, no por ahí no enfoca lo que hay detrás y saber si está en terapia o no. Y muchos decían, puede hablar y de ratos, como parece que uno se olvida también, se olvida el respirador y sigue hablando. Pero ¿vos cómo lo ves? ¿Vos lo ves cierto? ¿Lo ves real a esto? A ver, por lo que vi en el video, él tiene una mascarilla de estas envolventes que le suministra oxígeno, ¿no? Bueno, un sistema parecido al que yo tuve. Yo tuve una cánula, que es un tubito por donde va el oxígeno, por decirlo de alguna manera, y también te suministra oxígeno. A ver, te lo podés quitar, y eso no va a hacer que durante unos minutos puedas estar, digamos, manteniendo una conversación, ya te digo, con frases muy cortas, porque uno no tiene suficiente oxígeno o capacidad como para alargar el aire, ¿no? Claro. Sí. Su capacidad respiratoria está muy limitada. Pero Sasha, ¿cuál es la situación hoy en Inglaterra? No. ¿Cómo están? Sí. ¿Están normal? ¿Volvieron a la normalidad? ¿Hay restricciones? Bueno, tenemos a día de hoy hay unas 43.000 alrededor. O sea, es un número de los peores de Europa. Entonces, la cifra de muertos es altísima. Aquí en Inglaterra sigue habiendo muertos. Creo el 22 de junio hubo 280, el 23 había 150, es decir, le está costando bajar los números, como está pasando en otros países, como bien saben, en España, en Italia, bueno, y en otros países de Europa donde han podido bajar increíblemente el número de muertes, ¿no? Y también ha bajado el nivel de contagios. Aquí en Europa no tenemos esos buenos registros. Aún así, el gobierno para liberar, ¿no? La parte del easing o el levantamiento, digamos, del la confinamiento. Sí. Exacto. Y bueno, entonces ya el primer ministro anunció que se iban a relajar las medidas, entonces a partir del 4 de julio vuelven a reabrir sectores como pubs, restaurantes, incluso cines, pero con medidas de seguridad, ¿no? Es un poco el equilibrio ese tan difícil de encontrar, en el que, bueno, es la vía que encuentran, porque además la economía, aquí se habla de la peor crisis en los últimos 300 años, así que imagínense cómo está el tema económico. Hay una caída, hoy estuve viendo un artículo, una caída del 10 y pico % en el PIB. Entonces, claro, se están enfrentando a un problema mayúsculo en términos económicos, como en el resto del mundo también, ¿no? Pero es difícil encontrar ese equilibrio entre seguridad y poder y la recuperación económica, ¿no? Sasha, ¿y el gobierno inglés ha dado apoyo a la población a través de programas como, por ejemplo, en la Argentina el IFE, que le dan 10.000 pesos a cada persona? O también sabemos que en Nueva Zelanda, por ejemplo, le llegan a dar hasta el 75% del sueldo a aquellos que no trabajan. Sí, efectivamente. La única razón por la que no estamos hablando de una catástrofe a nivel social, por el, ¿no?
activó un programa, se llama Furlough System, que es un sistema en el cual el gobierno paga a los empleadores los salarios de los trabajadores hasta un 80%. Entonces, este sistema, si no me falla la memoria, se mantiene hasta julio. En julio creo que rebajan esa cifra un 20%. Un 20%. Y luego la tiene que cubrir un 20%, sí, o sea, llegar a un 60 o 70%, no recuerdo bien. Y entonces solidariamente el empleador tiene que cubrir esa otra pequeña parte hasta llegar al 80%. Pero los trabajadores aquí, que digamos que trabajan en relación de dependencia, aunque también hubo un sistema para autónomos, han podido percibir su salario, sí, se podría decir con casi normalidad en la mayoría de los casos, porque teniendo en cuenta que la gente no tuvo que desplazarse, al final ese 80% le significó, en algunos casos, incluso un ahorro, ¿no? Claro. Pero se prevé, aquí teníamos una tasa muy, muy baja de desempleo, y se prevé que cuando este sistema se levante finalmente, van a aparecer cifras de desempleo muchísimo mayores. Lo que sí les puedo contar es que caminando un poco por las calles de algunos barrios de Londres, se empiezan a ver negocios porque no han podido mantener el pago de sus alquileres, y bueno, entonces han tenido... Ya te digo, los empleados han tenido la suerte de contar con ese apoyo, ¿no? Bueno, Saya, se nos empezó a cortar un poquitito la comunicación, pero todo lo que nos dijiste ha sido muy, muy interesante. Te agradezco mucho el contacto y la comunicación, y bueno, y que nos hayas contado esta experiencia y cómo se está viviendo en Inglaterra. El otro día también queríamos preguntar cómo eran las cosas en otras partes del mundo, y hablamos con un misionero que está en Nueva Zelanda y nos contó más o menos situaciones similares como la que se vive en la Argentina, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, donde hay contención de los estados para que esta catástrofe por la que estamos pasando no sea tan abrupta y bueno, y tan dura para todos, porque en realidad más que nada en un país como el nuestro, en donde no hay capacidad de ahorro. ¿Por qué digo no hay capacidad de ahorro? Porque vos podés agarrar la plata, pero la plata la tenés que gastar inmediatamente para que no se te desvalorice, porque si no, si la tenés en el bolsillo, pierde valor constantemente. Entonces no es que nadie guarde plata bajo el colchón como en otras épocas. Acá el que agarra un mango y agarra mucho, ¿y qué vas a ir a comer? ¿Un ladrillo, un auto? No podés comer un ladrillo o un auto, ¿no? Entonces, pero vemos que hay medidas de contención por parte del Estado para que este cimbronazo económico no sea tan fuerte o más profundo de lo que ya es, ¿no? Y que en la Argentina se están tomando medidas similares a las que se toman en el resto del mundo, porque, viste, vos hablás con uno y acá la cosa se trata de politizar, y entonces te dicen, no, pero en el resto del mundo las cosas ya funcionan, y acá estamos encarcelados. Y bueno, por lo que nos contás, hay prudencia en todos los sectores para ir habilitando a poquito, como pasa acá en Misiones, ¿no?, donde se van habilitando, se evalúa los contagios epidemiológicos, y si no pasa nada, seguimos un pasito más para adelante, y bueno, y así vamos avanzando, ¿no? Sí, exacto, sí, tal cual, como lo estás explicando. Así que bueno, para mí es un gusto contactarme con ustedes y darles un poco la perspectiva de lo que hay acá, y de paso estar un poquito más cerca de esa ciudad tan querida. Bien. Para mí. Un abrazo, querido, que sigas bien, ¿eh? Chau. Un fuerte abrazo, Mario y Nicolás. Chau. Bueno, ahí hablábamos con Saya Stephanie, está en Mission. En realidad él nació, me parece, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, junto con Fausto, pero de chiquititos vinieron a vivir acá. Lleva muy poco tiempo entre Fausto y él. Y es Saya Stephanie que nos contaba cómo se vive en Londres, Inglaterra, la pandemia del coronavirus. Flash informativo.